¿Por qué Salomón tuvo que casarse con 700 esposas y mantener 300 concubinas? Cuando Salomón ascendió al trono, posiblemente a la tierna edad de 20 años, tenía un inmenso potencial y se le otorgaron grandes oportunidades. Pero, lamentablemente, el relato final de la vida de Salomón está teñido de decepción, a pesar de su prometedor y emocionante comienzo. El reinado del rey Salomón comenzó con una nota alta después de que fue proclamado heredero al trono por su padre, el rey David. Salomón, como el segundo hijo de David y Betsabé, tuvo la fortuna de nacer en una familia que seguía las enseñanzas de Dios. Quizás su profundo conocimiento y comprensión del camino del Señor influyeron positivamente en la crianza de Salomón. Creciendo en un palacio siempre al borde del conflicto y la guerra, la crianza de Salomón no fue un lecho de rosas. Por ejemplo, Salomón fue testigo de cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos desde la primera fila. En un momento dado, Amnón se forzó a su media hermana Tamar. Por ese pecado, Absalón lo asesinó. De hecho, durante los últimos días de David, Absalón incluso se declaró rey. Si no fuera por la intervención del profeta Natán, junto con las rápidas acciones de Betsabé, el derecho de Salomón al trono habría sido negado. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Al acceder al trono, su padre David le dio un emotivo discurso de despedida como se registra en 1 Reyes 1-4. El rey David dijo a su hijo Salomón: «Estoy a punto de partir de este mundo como todos los demás. Sé fuerte, actúa como un hombre y sigue diligentemente los mandamientos y leyes del Señor tu Dios, como está escrito en la ley de Moisés. Obedécele fielmente para que prosperes en todos tus esfuerzos y asegures que la promesa del Señor hacia mí, la continuidad de tus descendientes en el trono de Israel, se mantenga. Mientras tus descendientes caminen fielmente con todo su corazón y alma ante el Señor, nunca te faltará un sucesor». Salomón parece haber seguido esta guía, como se ve en 1 Reyes 3:3, que dice: «Salomón amaba al Señor y caminaba en los pasos de su padre David». En uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento, Dios se apareció a Salomón en un sueño, como se describe en 1 Reyes 3:5, y le ofreció concederle cualquier petición. Dios dijo a Salomón: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón reconoció que se le había presentado una oportunidad notable para buscar algo de gran importancia. Podía pedir cualquier cosa. Era como si Dios le hubiera dado un cheque en blanco y le pidiera que lo llenara con lo que deseara. Imaginen si el Señor se les apareciera esta noche y les ofreciera la misma proposición. ¿Qué pedirían? Tengan en cuenta que lo que pidan revelará mucho sobre sus deseos y prioridades más íntimos. La respuesta de Salomón a la oferta de Dios fue un testimonio de su sabiduría y humildad. Oró por discernimiento y sabiduría para poder ser un rey justo y eficaz para el pueblo. Salomón buscó la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, para administrar justicia sabiamente entre la gran multitud de su pueblo. Dios estaba inmensamente complacido con la elección de Salomón. En respuesta a su oración, Dios no solo le concedió una sabiduría incomparable, haciéndolo la persona más sabia que jamás haya vivido. Además, Dios también le otorgó gran riqueza y honor. Dios prometió que si Salomón caminaba en obediencia, guardando sus mandamientos como lo hizo su padre David, tendría una vida larga y próspera. Y entonces, Salomón despertó, dándose cuenta de que lo que había experimentado era una revelación. Salomón fue, sin duda, un gran rey y un administrador excepcional. Impulsado por la visión de su padre, emprendió el ambicioso proyecto de construir un magnífico templo para el Señor.
La oración de Salomón para la dedicación del templo marcó un comienzo trascendental para su reinado, como se registra en 1 Reyes 8:22-53. De pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó sus manos hacia el cielo y ofreció una magnífica oración diciendo: Señor, Dios de Israel, no hay nadie como tú en todo el cielo y la tierra. Has guardado fielmente tu pacto de amor con tus siervos, que siguen de todo corazón tus caminos. Has cumplido las promesas que hiciste a mi padre David, tanto en palabra como en obra. Ahora, Señor Dios de Israel, que tu palabra a David se haga realidad, que siempre haya un sucesor sentado en el trono de Israel mientras caminen fielmente ante ti, tal como lo hizo mi padre. Este comienzo lleno de oración marcó el tono del reinado de Salomón. Sin embargo, a pesar de su prometedor inicio, Salomón cometió 2 graves errores más adelante, como se relata en 1 Reyes capítulo 11. No pudo evitar enamorarse de muchas mujeres extranjeras, incluidas moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Su implicación con estas mujeres eventualmente lo llevaría a su caída. Al final, el rey Salomón se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Aunque algunos de estos matrimonios y relaciones eran alianzas políticas, era evidente que también jugaba un papel la inmoralidad. Las consecuencias de estas relaciones fueron desastrosas. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad dentro del reino. A medida que envejecía y se volvía menos ágil cognitivamente, fue influenciado por sus esposas extranjeras, alejándolo de la devoción completa al Señor, tal como lo había sido su padre David. Siguió las prácticas de Astarté, la diosa de los sidonios, y de Moloc, el detestable dios de los amonitas. Pero ¿cómo manejó Salomón a estas esposas y concubinas? Bueno, obviamente no lo manejó bien, porque fueron estas relaciones las que llevaron a sus decepcionantes acciones y eventual caída. La caída de Salomón sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros de comprometer la fe y los valores en la búsqueda de deseos personales y alianzas mundanas. Resalta la importancia de mantenerse fiel al Señor y permanecer devoto a Él tanto en los buenos tiempos como en los momentos desafiantes. Como se describe en 1 Reyes 11:7-14, Salomón construyó estos lugares altos para la adoración de dioses extranjeros, y el Señor se enojó con él por apartar su corazón del Dios de Israel. A pesar de que el Señor se le apareció 2 veces y le ordenó no seguir a otros dioses, Salomón no obedeció. Como consecuencia, el Señor informó a Salomón que le arrancaría el reino y se lo daría a uno de sus siervos. Sin embargo, por el bien de su padre David, el Señor decidió no hacerlo durante la vida de Salomón, pero declaró que sucedería durante el reinado del hijo de Salomón. El Señor también planeó dejar una porción del reino con el hijo de Salomón, dándole una tribu por el bien de David y Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido. Para llevar a cabo su plan, el Señor levantó varios adversarios contra Salomón, incluyendo a Hadad, el edomita, quien era descendiente del rey de Edom. Además, Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, se rebeló contra el rey. El relato de la vida de Salomón en 1 Reyes termina con el capítulo 11, versículos 41-43. Sin embargo, para obtener más información sobre el capítulo final de su vida, uno debe recurrir a otro libro de la Biblia, específicamente Eclesiastés. A pesar de su tristeza predominante y las consecuencias de sus acciones, el legado de Salomón incluye la autoría de 3 libros de la Biblia: Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Estos libros probablemente reflejan las reflexiones y realizaciones de Salomón sobre la vida, la sabiduría y los errores que cometió durante su reinado. Salomón reinó sobre todo Israel durante 40 años antes de descansar con sus antepasados. Su hijo, Roboam, lo sucedió como rey de Israel. En Eclesiastés
Salomón reflexiona con franqueza sobre su búsqueda de la felicidad y los diversos caminos que exploró. Encontró que una vida sin una relación con Dios, el Creador, era en última instancia inútil, llevando al vacío y la falta de sentido. Salomón trató de encontrar satisfacción en la sabiduría, pero se dio cuenta de que estas búsquedas eran como perseguir el viento, infructuosas y sin sentido. Intentó buscar placer y risas, llenando su palacio con festividades, pero incluso estas indulgencias lo dejaron insatisfecho. La búsqueda del placer sin una conexión con Dios no trae verdadera alegría y satisfacción. Salomón también trató de perseguir el lujo y la riqueza en busca de la felicidad. Sin embargo, descubrió que las posesiones materiales y las riquezas no traían felicidad genuina. Buscó placer en el vino y abrazó la locura, pero estas experiencias no lograron proporcionar satisfacción duradera. Salomón se involucró en grandes proyectos, construyó casas, plantó viñedos y creó hermosos jardines. Pero ninguno de estos logros materiales pudo llenar el vacío en su corazón. Finalmente, Salomón experimentó con la lujuria y el placer físico, pero encontró que tales búsquedas no podían traer verdadera felicidad. Incluso un harén de 700 esposas y 300 concubinas no fueron suficientes para traerle verdadera felicidad. El libro de Eclesiastés sirve como un relato reflexivo de los intentos de Salomón de encontrar propósito y significado en la vida a través de búsquedas mundanas. Sus conclusiones apuntan a la importancia de buscar una relación con Dios, ya que solo en su presencia se puede encontrar verdadera alegría y satisfacción. Entonces, ¿por qué Salomón se casó con 700 esposas y mantuvo 300 concubinas? Fue principalmente para fomentar alianzas políticas entre las naciones circundantes. También fue debido a sus fallos morales. No pudo confiar en Dios como la única fuente de su fuerza hasta que fue demasiado tarde. La caída de Salomón nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y a nuestra fe, sin importar las tentaciones y desafíos que enfrentemos. Nos enseña que la verdadera satisfacción y felicidad solo se encuentran en una relación sincera y devota con Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.